Maestro David Fernández Dávalos, rector de la Ibero. Algo muy importante que nos ha tocado últimamente pues fue toda la pandemia y el cambio del sistema. Yo sé que la Ibero ya tenía cursos en línea, pero no es lo mismo que dar todo en línea, que el alumno esté en su computadora y pueda estar a un lado haciendo otras cosas. ¿Qué implica esto para la educación? ¿Baja el nivel? ¿Lo sube? ¿Nos permite llegar a más gente? ¿Cómo lo ven ustedes en la universidad? Bueno, pero tienen la universidad y tienen la preparatoria. ¿Cómo lo ven en cuestión de nivel educativo? Sí, tiene ventajas y desventajas. Y entonces, al tener que cambiar aceleradamente de sistema presencial a uno de carácter remoto o en línea, perdemos cosas y ganamos otras. Perdemos cosas importantísimas que solo se pueden lograr presencialmente, como son el pensamiento reflexivo, crítico, la construcción común de conocimientos, la confrontación de ideas, etcétera. No es lo mismo un diálogo fluido que uno mediado por tecnologías, etcétera. Entonces hay cosas que para nosotros son imprescindibles y solo se pueden lograr de manera presencial. De suerte que ahora que vamos a transitar a un modelo híbrido, lo planteamos como híbrido porque vemos algunas habilidades o competencias que se consiguen en lo presencial y que hemos perdido. También hay algunos aprendizajes que no se lograron en este semestre, contenidos de las distintas materias, porque tenías que tener un laboratorio, porque tenías que tener una experiencia fuera de la universidad en un escenario real. En fin, estas cosas las perdemos. Ahora, por otro lado, adquirimos nuestros estudiantes y nuestros alumnos y nosotros mismos funcionarios adquirimos destrezas y habilidades que no teníamos, como el uso de las tecnologías, por ejemplo, o la construcción de conocimiento mediada por la tecnología, o la posibilidad de reflexionar justamente sobre el valor de la educación presencial y estas otras cosas. Haciendo un balance, para nosotros, en nuestro modelo educativo, es muy importante el cara a cara, porque no solo queremos formar profesionistas, sino queremos formar personas críticas, reflexivas, ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su entorno. Y para eso, la educación cara a cara es muy importante. No solo queremos cualificar a un profesionista. Entonces, para licenciatura, nosotros queremos priorizar el cara a cara, lo presencial. Ya para posgrado, pues la persona ya está más madura, más hecha, puede adquirir información y conocimientos de carácter remoto, en fin. Ahorita lo que estamos viendo son dos extremos. Un extremo que dice, todo mundo tenemos que migrar a la distancia en línea porque es la tendencia mundial. Nosotros decimos no, porque no solo queremos formar profesionistas, sino personas, como ya dije. Y el otro extremo es el de, si no es presencial, no sirve. No, también sirve la educación a distancia, siempre que se haga con la lógica del medio. Es un medio, no es el fin educativo, y entonces tenemos que capacitar a nuestros profesores, profesoras y estudiantes para que puedan sacar fruto de este nuevo espacio educativo que es el espacio virtual. Dentro de esto mismo, David, ahora sí, como es un diálogo entre amigos, platicando esto, ¿cómo ves tú que esta tecnología también le ha permitido llegar a educarse o capacitarse a gente remotamente que no tenía que estar en la universidad? O sea, es una posibilidad de llegar a mucha gente más. O sea, la universidad antes era en el campus, llegabas al campus y había que trasladarte y vivir en la Ciudad de México o en la ciudad de Puebla, en donde fuiste, o en la ciudad de Tijuana, en el caso de la Ibero, para poder ir. Hoy puedo vivir en donde sea y a lo mejor estar tomando una educación de calidad en la Ibero y a lo mejor en algún momento solo desplazarme un mes a algunas cosas. Es una posibilidad también. Tú hablas mucho del cara a cara, pero también es una opción para todo mundo para acercarse más a tu educación de calidad y a lo mejor hasta bajar costos en algunas cosas
con esta educación y, como decíamos Mira, antes, democratizarla? sí, sinceramente creo, hay tres mitos sobre la educación mediada por tecnología o a distancia que me parece importante matizar o de plano poner en cuestión. El primer mito es este de que es más barata para las instituciones tener el tema en línea. No es así porque por un número determinado de estudiantes, 10 estudiantes, tenemos que tener un profesor y de pronto tú puedes tener un grupo de 20 estudiantes con un solo profesor y acá necesitas dos. Pero luego también los fierros, los aparatos y la conversión de los programas de presenciales a remotos o virtuales significa una inversión importante, pero sobre todo el seguimiento, las tutorías, etcétera, requieren un número de gente también importante y entonces no necesariamente es más barato. El segundo el segundo mito es que todo mundo puede estudiar en línea. No es así. Se necesitan hábitos de estudio, se necesita capacidad de decodificar y discriminar información, se necesita la posibilidad de tener espacios aptos para tener una educación de estas características. Y en tercer lugar, parecido a este último, es que podemos llegar a todos lados. Tampoco, porque en nuestro país el acceso a las tecnologías discrimina por lo menos al 30%. Dicho esto, sí es cierto que podemos alcanzar a otras poblaciones a los que les resulta muy difícil estar presencialmente en el campus, pero siempre que garanticemos el acceso a la tecnología, las capacidades de estudio que se requieren y las capacidades de desarrollo de la inteligencia que lo hagan apto para estudiar y que de alguna manera sí tenemos las capacidades económicas para desarrollarlo. Entonces, podemos ir y vamos a ir seguramente caminando hacia modelos novedosos de ser universidad. Y el modelo novedoso tiene que ver con esto, que probablemente en algunos momentos estemos presencialmente en el campus para cubrir estas competencias que no se pueden hacer de manera remota y en otros momentos estaremos dispersos en escenarios reales de aprendizaje o en el hogar, en fin. Sí creo que la pandemia del COVID nos adelantó por lo menos 10 años en lo que era ya una tendencia dentro de la educación para encontrar nuevos modos de educar y de pensar. Nuestras generaciones contemporáneas, los jóvenes, millennials o centennials, tienen otro modo de aprender, otro modo de pensar y las universidades no habíamos dado el paso a comprender esos nuevos modos de pensar y de aprender y estábamos rezagadas. Ahora creo que nos ha dado la vida esta oportunidad para ensayar nuevas formas de aprender y de pensar y ensayar nuevos modos de ser universidad mucho más flexible y más atenta a los escenarios reales de aprendizaje y a las posibilidades distintas de las personas. Eso es verdad siempre que no se piense que la universidad del futuro es a distancia. No, me parece que no es así. Algunos modelos lo serán, pero ya tenemos los MOOCs, estos Massive Open Courses, cursos abiertos para todo el mundo. Entran, sí, decenas de miles y se gradúa el 1 o el 2% que logran concluirlo. Y esto es justamente porque se necesitan muchas otras cosas, no solo que esté en línea la educación, sino tutoría, acompañamiento, ejercicios periódicos, diálogo, etcétera. Comentaste algo muy importante en todo esto, porque no estoy de acuerdo contigo en gran parte de esto, que no todo puede ser a distancia. Lógicamente, aparte de los talleres, más muchas otras cosas, no es lo mismo. Hay gente que no está capacitada, mental o acostumbrada a estudiar en línea. Tenemos algo de experiencia en ese sentido, en que gente
dice, yo de plano prefiero, yo no soy un maestro que esté ahí y al que me le pueda acercar y decirle maestro y le pueda tocar y decirle y casi casi en el examen hacerle las preguntas, se vuelve muy extraño esto. Pero algo importante es que va a seguir siendo parte de la educación presencial, pero parte va a ser en línea. Y como dices, esto nos llegó con 10 años de adelanto a lo que podríamos haber estado esperando y ni los alumnos están preparados. Así, brevemente, ¿qué recomendarías para los alumnos, para su casa, para cómo tomar clases en línea? Porque también les llegó así a los de prepa en especial, nunca lo habían tomado. O sea, era, bueno, a lo mejor algún seminario y lo veíamos, pero además era con el maestro. Hoy tienen que sentarse en una computadora, un espacio. ¿Qué les recomendarías para tomar clases en línea y que fueran realmente eficientes? Elaboramos una serie de materiales justamente para nuestros estudiantes que están disponibles en línea. Si se meten a la página de la universidad en una dirección que se llama de apoyo para la formación integral, ahí hay guías con recomendaciones y tips de estudio. Yo no soy un experto, pero primero, establecer una rutina muy claramente, eso lo ha dicho todo el mundo, tener una distribución del día precisa, momentos de estudio, momentos de descanso, momentos de distracción, momentos familiares, con horario establecido. En segundo lugar, tener un contacto permanente con su coordinador, coordinadora, con su profesor, profesora, de suerte que haya interacción y no solo el trabajo que te dan como tarea. Hemos tenido, por ejemplo, una tendencia mundial ahora que nos pasamos al espacio virtual, fue que atiborramos los profesores de tareas a los niños y a los estudiantes. Te lo Porque puedo decir mi hija y suponíamos mis que al hijos. estar, Sí. eso pasó, suponíamos que al estar en casa iban a tener más tiempo. Y no les dimos tiempo justo de asimilar lo que estaba pasando. Y entonces la tarea de reflexión sobre lo que ocurre, sobre este modo de aprender, es muy necesario y que haya espacios, como digo, de descanso, de asimilación y de reflexión de la realidad, que esa es otra cosa. Entonces, hay métodos, pistas de cómo la educación virtual es solo un medio, como dije, y ocasión de reflexión profunda. No es para transmitir información, esa está disponible de mil maneras, sino para generar procesos de reflexión profunda sobre los contenidos que se tienen que transmitir. Yo invitaría más bien a ver las pistas que nos dan los expertos en pedagogía, en didáctica y que están disponibles en la red para yo no inventar. Pero ciertamente que se necesita una actitud distinta y entender el lenguaje académico virtual mediado por la tecnología, que es distinto del tema presencial. Dijiste algo muy interesante, además, que ya la educación ya no es basarse en dar información, como era anteriormente. Hoy es mucho más fácil tener la información digital o de miles de medios, como alguna vez me dijo alguien, dice, ¿para qué quiero saber cuándo nació Benito Juárez? Digo, lo debo saber, pero si alguien me lo pregunta, en 16 segundos el celular o la computadora me lo da, pero necesito entender más cuál fue su labor y todo eso. Y de ahí yo saldría para otra pregunta que además tiene que ver con algo muy actual hoy, porque tenemos a nuestro presidente viajando a Estados Unidos, tenemos a los migrantes en Estados Unidos, usted tiene una universidad en Tijuana. ¿Qué pasa con los mexicanos en Estados Unidos? Esta parte de tener materias en línea, de acercarlos, puede ser una manera de contagiarlos otra vez de las raíces mexicanas, de que sientan con historia mexicana. ¿Cómo lo ves tú? Porque, digo, tienes además en la mera frontera, entonces, donde uno de los públicos son los migrantes, los hijos de migrantes primero y lógicamente los llamados DACA, ¿no? Que probablemente muchos podrán regresar. Entonces, ¿cómo lo ha tocado la Ibero en este sentido?
Es muy interesante nuestra Ibero en Tijuana porque en realidad nos concebimos y vemos la dinámica binacional. Entonces, la dinámica regional es distinta a cualquier otra región en el país porque el binomio Tijuana-San Diego. Y como es una sola economía, es una sola dinámica, todo el mundo va y viene, no solo las mercancías, sino también las personas y los conocimientos. Entonces tienen que ser binacionales y tienen que ser de carácter regional. Frente a eso, por ejemplo, echamos a andar con la Universidad de San Diego una maestría para docentes binacionales. Y entonces esos docentes binacionales van a estar formando a estadounidenses y mexicanos desde México y desde Estados Unidos, pero con una conciencia multicultural o intercultural y también para el servicio de la región. Y esa educación también es mediada por la tecnología, más ahora post-COVID. Es decir, nosotros estaremos formando a estudiantes estadounidenses y mexicanos a través de las nuevas tecnologías y si pensamos, también nos han pedido esto mismo para la región de Los Ángeles y si pensamos efectivamente que es de algún modo valorar las raíces, valorar la propia cultura, pero en un contexto internacional e intercultural que es el contexto propio de los muchachos y las muchachas allá. Valoran lo propio, sus orígenes, su pasado, etcétera. Desde ahí se proyectan al futuro, pero interactúan en un medio que es particularmente diverso, plural y multicultural. Ese es el tipo de estudiante que nosotros queremos formar y el tipo de profesores que estamos formando ahora. Pues déjame decirte que ahí me da gusto. Además, aquí ya entra como materia de comercial, te podemos ayudar mucho. Tú sabes que además de Diario Judío tenemos Tijuanotas, tenemos oficina en San Diego y tenemos todo un área dedicada a migrantes. Entonces, ya después fuera de línea platicaremos, pero creo que podemos serles de aportación en muchos sentidos Absolutamente. para todo eso, porque creo que es importante en algún momento dado también platicando, alguien me dijo, es que todo el mundo hablaba de un jugador de americano, que sus papás eran mexicanos, este era mexicano, todos tenían papás, abuelos mexicanos, y el joven no tenía ni idea de ser mexicano o no tenía la raíz y todo. Y programas de estos como de estudio, de todo esto, los pueden acercar tremendamente y ser otra vez, renacer ese sentimiento mexicano en todos ellos, más ahora que de repente florecen muchas cosas en Estados Unidos. Además, ahí tenemos hoy la visita de nuestro presidente y todo un grupo de empresarios para todo eso. ¿Qué tan importante crees tú que sea con todos esos migrantes que les renazca esa raíz mexicana, que lo sientan, que lo tengan en eso, ya sea por educación o por muchos otros caminos, ¿no? Sí, es muy importante porque la posibilidad de desarrollo de la persona y de las colectividades es partir de la propia identidad. Cuando no tienes una identidad, eres como una hoja al viento que cualquier remolino arranca o empuja. Entonces, fortalecer la identidad propia que incorpora el origen mexicano, latino, latinoamericano, en un contexto internacional o diverso, como ya dije, estadounidense, es importante para poder desarrollar como persona y como comunidad. Quien no se abre sucumbe, pero quien se abre sin identidad también sucumbe. Y entonces, pues eso, una de las tareas educativas más importantes que me parece hay que emprender con los muchachos y muchachas migrantes a Estados Unidos es que responde quién soy, a dónde voy, qué me planteo para mi vida en el futuro. Y esa es una respuesta que solo se encuentra mirando a la cuna, al origen,
a los valores que uno tiene aún sin darse cuenta de que los tiene. Muchas gracias. No, muy importante, ya que hablas de esos valores y de esa identidad, todo. Primero una pregunta personal en este sentido. Yo sé que el Ibero, bueno, que tú primero eres sacerdote jesuita, además. Sí. La gente imaginaría ver un sacerdote jesuita, y yo cada vez que te veo en traje, en todo esto, y la gente imaginaría ver un sacerdote, como le digo yo a los rabinos de la comunidad judía, es como uniformados, ¿no? O sea, para verte como sacerdote tienes que vestirte como sacerdote, para verte como rabino como esto, para verte como futbolista, vestirte de futbolista, ¿no? Como que son uniformes. Y en eso mismo, uno es qué tan importante es esa identidad, pero la misma universidad es una universidad jesuita y tienes un departamento cultural judío. ¿Sí? No sé qué otros departamentos, pero ¿por qué esta relación? Muchos dirían, bueno, si es jesuita va a tener una preferencia por la parte jesuita, por todo esto, y como que de repente tener el departamento cultural. ¿Cuál es este sentir y esto? Que además hacen una labor increíble y además hacen siempre muchas cosas para ponernos a pensar, como las últimas pláticas. Que por cierto los pueden ver en Diario Judío también. Muchas gracias. No, a ver, nuestra universidad es una universidad de inspiración cristiana, pero la inspiración cristiana, es decir, no es religiosa ni religiosizante, ni la comprendemos para transmitir una religión particular o evangelizar o catequizar o lo que sea. Nosotros entendemos que el sustantivo es universidad y el adjetivo es de inspiración cristiana y que ahí en esa inspiración cabe la incorporación de lo diverso, de lo distinto y que nos puede enriquecer como universidad y como personas. Entonces, en la Ibero hay por lo menos el 6 o el 7% de estudiantes judíos. Es una vertiente cultural muy importante para la universidad. De hecho, apreciamos, interactuamos con la comunidad judía. De pronto se nos barren algunas cosas, pero... Ahí te ayudamos la próxima vez para que no se te barran tanto. Ahí trabajamos contigo, sí, no hay problema. procuramos respetar las festividades del calendario judío. Nos parece muy importante esto. Y entonces nos parece un derecho de todas las personas en profundizar en su identidad cultural, religiosa, tradicional, porque justo eso es lo que lo constituye como persona. Entonces, planteamos valores humanistas presentes en las distintas religiones, como son la compasión, la justicia, el compromiso, la honestidad, la rectitud, la solidaridad humana, y esos son comunes a la identidad y a la religión judía y lo mismo a quienes confesamos otra religión. Y si no tuviéramos eso, nos privaríamos de una riqueza que es la riqueza de la comunidad judía que constituye y que es parte de la identidad universitaria de la iberoamericana. Eso es lo que yo podría comentar. También, por supuesto, ofrecemos servicios de carácter católico o cristiano, pero también tenemos meditación de distintas Claro. tradiciones, yoga o lo que sea, y nos parece que eso nos va constituyendo seres humanos, además de ciudadanos para el mundo de hoy, que es un mundo interconectado, como digo, diverso, plural. Me acuerdo muy bien, a eso que dijiste, que además respetas todas las festividades judías y todo, que algún día te di un calendario de los que hacemos en Diario Judío, ya próximo a cambiar Sí. de festividades judías, y me dijiste que qué bueno porque llegaban los alumnos y te decían, hoy hay ayuno, hoy hay festividad, y tú, Sí. ¿cuál? ¿Cuál? ¿De dónde? No, es que mañana no podemos tener examen porque había alguna cosa, digo, siempre hay que, los alumnos siempre buscamos la manera de decir, sí, no tuve clase, ya la hice, o sea, como que no nos fascina, ¿verdad? Pero con todo hay que hacer universidad, pero fue una bonita interacción y me acuerdo que eso fue. Oye, ¿cuál ha sido el resultado de este departamento cultural? Porque muchos pensarán que es para el mundo judío y que es para que los alumnos judíos. Y me tocó ver el otro día una plática con Mayer, ayer con otro, con Drossman, con otras pláticas, y mucha gente que se mete, como nos sucede en Diario Judío, no es de carácter judío o de religión judía. Igual sucede en el departamento. ¿Te ha tocado ver algo, conocer algo al respecto, verlo, sentir alguna respuesta?
Sí, bueno, por supuesto que tenemos una muy positiva respuesta de los estudiantes judíos, pero en efecto está planteada las actividades para el conjunto de la universidad y que la universidad, toda la comunidad universitaria conozca qué es la cultura o la religión judaica y luego se apropie también de valores importantes que ahí están presentes. Eh, Anteriormente, quien coordinaba el programa era una persona extraordinaria de la comunidad judía, Shulamit. Shulamit. Hoy es una persona no judía, pero Es increíble. igualmente con mucho entusiasmo, con mucho respeto y aprecio, y ha tenido resultados importantes, que es la presencia del pensamiento judío y de las personas de la comunidad dentro de la Universidad Iberoamericana. No, hace un trabajo maravilloso. Digo, nos ha tenido también aquí trabajando y haciendo cosas con ellos y nos encanta lo que está organizando. Muy importante. Pero regresando además un poquito a lo que era la plática, porque empezamos hablando de cómo está México hoy, cómo está la educación, ya hablamos un poco de qué ha sucedido durante la pandemia, pero tú como, o sea, rector de una de las universidades más importantes de México, este, ¿cómo ves la educación? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra educación? Si ustedes tienen prepa también, preparatoria, tienen esto, tienen Tijuana, tienen Puebla, tienen otras cosas, han hecho muchas cosas en la parte de responsabilidad social, que es algo innovador que han tenido ustedes. Acuerdo cuando estuvimos ahí presentes en el lanzamiento de tu área de responsabilidad social. Sí. ¿Cuál es el futuro o cómo ves el futuro de la educación en México en todos los niveles, o qué se tiene que hacer, o qué va a pasar, incluyendo el post-pandemia, ¿no? A ver, voy a hablar de lo que creo que tenemos que hacer. Ya el resultado puede ser incierto, pero, a ver, necesitamos una educación menos centrada en contenidos que todavía se sobrevaloran. Esto que decíamos, dime los ríos de África. Pues, es decir, puede ser bonito ser un erudito, pero no es lo que necesitamos hoy como educación. Entonces, menos centrada en contenidos y más en habilidades, actitudes, competencias. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? En un mundo al borde del abismo por la depredación del medio ambiente, por las desigualdades enormes, necesitamos gente no que sea un cerebro maravillosamente erudito o competente, sino que además tenga entrañas de misericordia y de compromiso y sea capaz de trabajar con otros y otras y atienda los problemas centrales del mundo, de nuestra sociedad. Entonces, una educación menos centrada en contenidos, más en competencias, menos en competencias en el sentido de habilidades, que fomente menos la rivalidad cuanto a la colaboración, que se preocupe no por, en una frase que nosotros solemos decir, no queremos formar profesionistas exitosos en sociedades fracasadas, sino efectivamente profesionistas comprometidos que se hacen solidarios y sacan adelante su comunidad, su sociedad, la sociedad en la que están. Además, una educación de carácter mundial con estándares de calidad muy importantes, internacionales, a lo último de los conocimientos. Pero lo fundamental, como digo, es educar para la justicia, para la equidad, para el medio ambiente, para la construcción de conocimientos, tomando en cuenta a las distintas personas. Esa es la educación que hoy creo que necesitamos. Entonces, la educación de carácter bancario, de transmitir conocimientos, bancario en el sentido de que tú depositas en la cabeza de tus estudiantes lo que a ti te interesa y luego ellos te lo tienen que regresar de la misma manera, esa nos ha traído al mundo de hoy, que es un mundo desigual, es un mundo con una crisis ecológica muy importante, una crisis sanitaria muy importante, una crisis social multidimensional.
Si seguimos haciendo la misma educación, vamos a obtener el mismo resultado. Eso lo dijo Einstein hace mucho, sí, sí. Es decir, querer cambiar las cosas y seguir haciendo lo mismo es el principio de la locura. Necesitamos cambiar la educación para obtener resultados distintos. Y entonces la educación tiene que ser esa, una educación para la solidaridad, no para la competencia, para la colaboración, para la resolución de los problemas, no para sobresalir tú y pasar por encima de los demás. Eso me parece que es lo más importante. Dentro de eso, para terminar, uno de los modelos que se han dado en la educación, principalmente en universidades en otros lados del mundo, me refiero, por ejemplo, a la Universidad de Tel Aviv, donde lo vimos, es mucho el desarrollo, y va también con lo primero que hablaste de la parte de, acabas la universidad y te topas con que no hay trabajo, con que no hay cómo desarrollar, con que ahora tienes que empezar una empresa. Una parte es toda esa parte de crowdfunding o de apoyo de empresas hacia la universidad para crear nuevas empresas, para desarrollar nuevos mercados y nuevas cosas. En la Universidad de Tel Aviv sabemos que cuentan con todo un presupuesto, todo un desarrollo para esto, para startups, ¿sí? Para ayudar a los alumnos e invierten en ella apostando al futuro, ¿no? Como ellos nos decían, yo invierto tal cantidad de dólares o de shekels o de liras o de lo que sea, ¿sí? Y yo apuesto a que alguna de estas 100 que estoy haciendo se venda y me pague otras 1000 más, ¿no? Y funcione y seamos socios. Es un futuro, está funcionando esto, por ejemplo, en México, lo hacen ustedes en la Universidad Ibero. ¿Cómo es? Porque es un programa que no creo que muy conocido por todo el mundo y que cuando alguien quiere dice, ah, sí, hay materias, ojo, sé que hay universidades que tienen la materia de desarrollo de empresas, y acabas desarrollando tu empresa, que no es lo mismo, ¿sí? Que además buscar los inversionistas y no nada más desarrollarla, sino acabarla y decir, ahí está la empresa, a ver quién la quiere, ¿no? O sea, todo ese sistema. La Ibero tiene algo de esto, está buscando ese que es el parte del futuro, porque de ahí saldrán nuevas startups y nuevas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. En los últimos años hemos echado a andar diversos mecanismos para esto, justamente para favorecer el emprendimiento. Tenemos un centro de desarrollo empresarial, por ejemplo, que es apoyar nuevos emprendimientos y acelerar empresas y garantizar que no se mueran. La mortalidad de empresas es altísima en el país. Entonces, tenemos igualmente un centro de investigación e incidencia en temas de economía social y solidaria, que es una fórmula para nosotros importante, tipo kibutz, pues para poner podemos desarrollar un sector de la economía muy potente del 17-18% del Producto Interno Bruto con empresas de economía social y solidaria. Y entonces, tenemos incubadora, desarrolladora o aceleradora de empresas. Tenemos también, ahora a propósito del COVID, echamos a andar programas de formación que se llama Empresa Resiliente para no morir en este momento, pero hemos empezado a invertir, la universidad misma ha invertido en el pueblo de Santa Fe en 20 empresas. Estamos empezando con 20 empresas en el pueblo de Santa Fe, con emprendedores de la localidad, y ahora lo vamos a hacer en Valle de Chalco con otras 20 allá. Entonces, la asesoría, por ejemplo, la asesoría y acompañamiento a nuevos emprendedores, les cobramos por semestre, me parece que 4,000 pesos. Nada. En realidad es algo simbólico y estamos acompañando hasta 60 nuevos emprendimientos por periodo. Nos parece muy importante y nos parece que es también tarea de la universidad este desarrollo empresarial, y la opción de Ibero Ciudad de México más en particular es el desarrollo de la empresa social o de la empresa solidaria, colectiva, con cadena de proveedores articulada, etc. Por ahí el modelo que nosotros estamos impulsando, pero ciertamente me parece que tendría que ser una tarea de todas las instituciones de educación superior. Oye, me encantó porque además cuando dijiste estamos apoyando a varias empresas y todo, cualquiera se hubiera podido imaginar que estás apoyando empresas grandotas o el alumno de la Ibero que quiere desarrollar y de repente nos dices 20 empresas en Valle Chalco, 20 empresas en el pueblo de Santa Fe, cobrándolas además por una asesoría algo simbólico. Por ahí te ofrezco que lo que quieran o si necesitan que les demos alguna, así como apoyamos
a otras empresas como Proempleo, que hace una gran labor del señor Achar y toda esa Sin fundación. duda. Ahí damos cursos y les damos varias preparaciones sobre cómo tener internet, cómo tener su página de internet, cómo utilizar las herramientas de internet, que hoy curiosamente se volvió todavía más importante, ¿no? Lo dábamos antes y todo el mundo nos decía, bueno, ¿y para qué? Hoy todo el mundo lo quiere, entonces ahí te ofrecemos todo lo que tenemos en la empresa a la mano de la Ibero para lo que necesiten con todo gusto en eso. Y justo me brincó ahí una cosa muy importante, porque estás dando esos cursos, y para terminar, porque además seguramente me van a decir después en la Ibero, así que ¿por qué no pregunté al respecto? La educación no es nada más para preparatoria y para secundaria, preparatoria y la carrera. Lo mencionaste en algún momento, el posgrado, ¿sí? Que es gente, o gente que no pudo cursar una carrera, pero puede tomar unos talleres después. Todo ese tipo de área que es después de la preparatoria, el que está haciendo algo que es parte de eso. ¿Qué tan importante es el nivel? Yo sé que tienen los posgrados y tienen posgrados magníficos, es más, tenemos algunos ahorita en Diario Judío y en Tijuanotas y todo. ¿Qué tan importante es esa educación? Porque muchos hoy lo entendimos. O sea, hoy de repente mucha gente se quedó, algunos sin trabajo, otros sin qué hacer en el día, y entonces te decían, pues aprende algo, y te metías a aprender idiomas, yoga, cursos de Google, cursos de, no sé, algunos hasta de cocina, digo, bueno, digo hasta cocina, pero hasta de negocio puede salir. ¿Qué tan importante es mantenerse estudiando y capacitándose como persona? Porque de repente nos estancamos y decimos, ya para qué quiero aprender, o aprendo de la vida, la universidad de la vida. A veces me hago autocrítica y me burlo un poco de los curas, de los presbíteros católicos, porque les digo que la única profesión que hoy por hoy no necesita actualizarse es la de cura. Te enseñan una cosa en el seminario y luego ya crees que puedes vivir 40 años diciendo las mismas cosas. Pero eso no pasa en todas las otras profesiones. Perdón, te voy a interrumpir. Ni eso funciona, porque hoy salen nuevas cosas y salen nuevos comentarios, y hoy tienes que vivir en un mundo donde ahora te van a preguntar qué tan valoro, qué tan poco valoro, qué tan esto es ver fotos o fotos de tus amigos en Facebook, y si es esto o no. Y el de hace 40 años o hace 30 años que te lo preguntaban a un cura y le decían, es que vi fotos de mi novio en Facebook, pues no se lo... Entonces creo que hasta en eso, ¿sí? Se tienen que actualizar porque el mundo va a una velocidad. Absolutamente, absolutamente. Pero yo digo, todas las profesiones hoy por hoy tienen que mantenerse actualizadas. Una cosa que ha quedado claro es que el conocimiento que en un momento dado se va empezando a hacer obsoleto muy pronto. En 3 y 5 años lo que estudiaste en una licenciatura ya no vale, porque el campo de conocimiento ha cambiado muy importante. Entonces te tienes que actualizar. Ya tenemos que pensar en la educación a lo largo de la vida. Y por eso tenemos un área de educación continua que ofrece cursos, diplomados, etcétera, en todos los campos del conocimiento académico y social. Pero además, para estos muchachos que terminan la prepa, quiero decir dos cosas. Uno, que tenemos carreras de 2 años también en la Ibero, que son de técnico superior universitario, para personas que ya están trabajando o que no pueden disponer de 4 años para cursar una licenciatura, pueden tener la posibilidad de capacitarse laboralmente en 2 años. Ahorita tenemos 8 carreras de técnico superior universitario muy atractivas, pero y también yo no puedo dejar de decir que estamos recibiendo muchachos y muchachas de sectores populares con becas del 100%, porque queremos también transformar nuestra comunidad universitaria y hacerla mucho más incluyente. Entonces nosotros necesitamos a estos muchachos y muchachas para que nos ayuden a transformarnos. Y todos, aún terminando la prepa o terminando una licenciatura o terminando un posgrado, pueden acudir a la oferta que tenemos de educación continua, porque, como ya dije, hoy quien no se actualiza sale del mercado, sale del campo socioprofesional al que se ha dedicado y al que se seguirá dedicando. Entonces es muy importante. Hoy ya no es
como hace 20 años, donde te formabas en la universidad y ya podías ejercer siempre. Ahorita todo cambia, las técnicas, la información, la teoría, y es el mundo, no es un mundo estático, sino en constante cambio y con una velocidad de cambio absolutamente distinta a hace años. Como vimos, hasta los curas se tienen que volver a actualizar y tienen que seguir. Absolutamente, No sí. hay nadie en todo eso. Y por ahí dice que hasta Dios se tuvo que actualizar y ahora tiene que ser una computadora para estar en Zoom, para hablar con todo mundo, ¿verdad? Por ahí. Seguro que sí. Maestro David, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. Un No, gusto. yo No te sé agradezco a ti, si nos quieres de dar algo verdad, más, nos quieras muchísimas decir algo más gracias. que nos haya faltado, que quieras opinar. No, expresar mi respeto, admiración y cariño por la comunidad judía en México y por nuestros alumnos, alumnas que provienen de esta tradición y de esta comunidad. Para nosotros son muy importantes, muy valiosos, y la contribución que han hecho, que siguen haciendo al desarrollo de nuestro país y de la educación es muy importante. Entonces los quiero felicitar y hacerme solidario de lo que ustedes representan y aportan. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias.